¿A Nisman lo mataron o se suicidó? Eso es algo que debe resolver la justicia. La verdad nunca terminé de resolverlo. Lo que sí creo es que las pruebas que aparecen hasta aquí inducen a pensar que fue un suicidio. Pero yo espero que lo resuelvan, porque el problema es que esa causa nunca la resuelven por la motivación política que hay detrás. No es poca cosa lo que dice Alberto Fernández, porque en tiempos en los cuales estaba en aquella confrontación con el gobierno que estuvo hasta el 2015, sostuvo alguna cosa bastante más inconveniente e injusta. Nisman se suicidó, por supuesto. Y ahora está diciendo, y me parece muy bien, que los nuevos elementos, todo lo que ha ido apareciendo, no está mal tomar distancia de las cosas, marcan que no se trató de otra cosa que de un suicidio lo de Nisman. Esto tiene que ver, la pregunta, con lo que pasó estos días cuando apareció Netflix con una serie vinculada a Alberto Nisman. Yo vi anoche el último capítulo, y en el último capítulo todo lo que encontré es algo que me da vergüenza ajena. Me da vergüenza que Netflix sea tan estafadora. Me da vergüenza que Netflix haga lo que cualquier programa de televisión de la Argentina con una buena producción hubiera sido capaz de hacer. Me da vergüenza que jueguen con que es cine documental, poner las imágenes de la ciudad de Buenos Aires, un poco de silencio, una música tensa y de repente aparece la voz de Nisman diciendo lo que hemos visto 750.000 veces. Me da rechazo que Netflix juegue con ese tipo de programa pretencioso, pero que es nada, es hojarasca pura. Y el último capítulo además demuestra que es antiético. ¿Por qué? Porque ellos saben cuál es la verdad. Y lo dejan abierto, pretendidamente lo dejan abierto. Cualquiera que vea el último capítulo, no sé los otros, porque yo vi el último, nada más anoche, se da cuenta que fue un suicidio remachado lo que ocurrió en la historia de este Nisman. Pero ellos tratan de dejar un final abierto con eso de las conversaciones que se produjeron entre determinadas personas que estaban hablando por otros motivos, y ya se sabe cuáles son esos motivos, el mismo día en el que Nisman estaba tomando la decisión de pegarse un tiro con la pistola que había pedido, que le había pedido a otros y no le habían dado, que le dio el pobre Lagomarsino, que estaba encerrado dentro de su propia casa, que no tenía manera de salir de la casa, de salir del edificio, de salir del barrio, sin que se pudiera constatar algo al respecto, y que tenía motivos de sobra para pegarse un tiro en la personalidad de este hombre ya destruido por sus errores y por la falta de apoyo que tenía de aquellos que lo habían vinculado de toda la vida. Fue un suicidio. Lo dijimos desde el primer día. No sé si tienen por ahí aquello que nos permitíamos señalar el lunes. La muerte apareció un domingo y el lunes yo me permitía decir que se trataba de un suicidio, porque era lo evidente. El tiempo, por más dudas que hubo de la gente que las quiso plantear, no hubo dudas, hubo sinvergüencería. Hubo el deseo de que aquello inmediatamente se convirtiera en algo de valor político, y vaya si lo consiguieron. El presidente Alberto Fernández aseguró: hasta hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato. Lo único que contradice esas pruebas fue una pericia de gendarmería que parece carecer de todo rigor científico. El último capítulo, ese que vi anoche, tiene más de la AMIA, del atentado a la AMIA, ustedes no lo podrán creer, que del propio... Pero como no estoy mirando la película de Nisman, alguien podrá decir, bueno, pero lo de Nisman venía con el atentado a la AMIA, no tiene nada que ver. Lo que estamos tratando de dilucidar es si Nisman se suicidó o, como pretende Clarín, Nación y el sector derechoso de la República Argentina y la DAIA y la AMIA y la Embajada de Israel lo mataron, como pretenden ellos, o se suicidó, como dicen absolutamente todos los elementos, pero todos los análisis que se puedan hacer respecto a esta situación. En cambio, hay minutos y minutos dedicados a la cuestión de la AMIA. Aparece Berro, el supuesto individuo que se inmoló frente a la AMIA y que andaba por cualquier otro lado y que no existió, y se meten con el ADN del presunto hombre de la camioneta que se habría inmolado, y van a entrevistado a Estados Unidos, que dicen menos de lo que se podría decir por acá. Todo es una tremenda vergüenza de parte de Netflix, una gran estafa, una enorme estafa. No sirve para nada, solo sirve para decir, bueno,
anímense y digan que se trató de un suicidio, lo quieren dejar como abierto. Hay participaciones como la de Estiuso, que ni siquiera es interesante porque Estiuso es un personaje insólito, es tanto menos de lo que uno pensaba, porque se tomó en serio a 007, ¿cómo se llamaba? John Connery. Entonces vos te tomaste en serio a John Connery y te aparece Estiuso poniendo cara en cada una de las respuestas de tipo que está mintiendo. Nunca está diciendo la verdad. Sus gestos, sus ojos, su boca, sus hombros, el movimiento de su cabeza, todo el tiempo te está diciendo que no dice la verdad. Aparece Moreno Ocampo en un papel, qué vergüenza. Es un hombre capaz, un hombre inteligente. Una de los tramos del programa del último capítulo es Moreno Ocampo defendiéndose por tener cuentas offshore y dice de sí mismo que él es un hombre offshore y que por ahí tiene razón. Él ganaba la plata en Holanda, la pone en otro lado, estaba en La Haya durante mucho tiempo, la juntó y la puso en otro lado, no la trajo para la Argentina. Bueno, pero se gasta ese tiempo. El tramo del programa Intratables, en el cual Estiuso lo llama a Moreno Ocampo, que estaba en ese momento haciendo declaraciones, ocupa un largo trecho. Es insólito lo que hace Netflix. Es una estafa, una brutal estafa, porque parece que va a hacer algo y no hace nada. El último capítulo demuestra que no tenían nada para decir, porque es cuando vos pones el epílogo del asunto, ¿no? ¿Vos la viste, Stoppelman? No, pero no me hizo falta. Cuando la veas y te acuerdas de esta palabra, y la gente que lo vea y se acuerde de esto, va a ir tomando nota. Es mucho más lo que hay, en términos relativos, del atentado a la AMIA, de la discusión del atentado, y aparece Moreno Ocampo diciendo cosas, no hay una sola que tenga un sostén. Parece mentira su participación. Yo no sé, ¿le pagarían a la gente para hacer declaraciones? Porque estos tipos tienen tanto dinero que a lo mejor, porque si es nada más que por vanidad. Y vos sabés, siendo inteligente como es Moreno Ocampo, que los tipos más o menos inteligentes se van a dar cuenta que estás navegando desde dónde. Desde que vos sabés que fue un suicidio, a no decírselo al establishment porque no te querés pelear con el establishment. Porque aquí animarse a decir que Nisman se pegó un tiro es pelearse con el establishment que quiere otra cosa para justificarse de todas las maldades y todas las brutalidades que han dicho. A ver ese recuerdo. Buen día, amigos. Hoy se instala desde diversos sectores, incluida la presidenta, periodísticamente también, la idea del asesinato. Y el asesinato de Estado sería. Pero para que, como pregona otra vez la mediática manera de llevar este tema, y como hasta lo dice la presidenta, acaso en una intención política de obligarlos a que entonces investiguen el asesinato para no defender más la idea del suicidio. Y después está la carta de la presidenta, que naturalmente mueve periodísticamente toda la mañana y fija la agenda. Es probable que piense, a raíz de alguna información que ha tenido desde adentro de los nuevos servicios de inteligencia, los que ahora responderían a ella, cuidado, que aquí puede estar Estiuso detrás para ponerle un nombre propio que es en el que todo el mundo piensa. Discrepo totalmente con la idea de la señora presidenta y trato de entenderlo por otro lado. Pienso que políticamente para el gobierno era incómodo seguir sosteniendo la idea del suicidio, aún el inducido, porque el inducido se sobreentiende que no podía ser inducido por el gobierno, sino por otros factores. Pero seguir defendiéndolo ante el pasadizo que aparece, una huella que encuentran allí. Esto ocurría el miércoles, el suicidio había sido el domingo. El miércoles apareció un dato por el cual yo entendí perfectamente a la presidenta. Fue cuando Clarín, TN, empezó a jorobar con que la puerta estaba abierta. Bueno, si la puerta estaba abierta, la historia ya era podía ser un poquito distinta. Igual tenía que salir del edificio, caminar por las escaleras, ir por el ascensor o no, salir del predio, igual. Pero si la puerta estaba abierta, como decía la mafia de Clarín, por lo menos, y además yo la entendía a Cristina Fernández de Kirchner, porque ella, si se ponía a defender que era un suicidio, era como autoculpándose. Dice que es un suicidio porque fue ella la que lo mató.
Entonces, yo digo que hubo un crimen y salgo un poco de la escena del debate que va a traerme, y la entendí, pero yo, como lo decía ahí, discrepaba totalmente con la Presidenta de la República. Y 2 días antes, el lunes, a las 9 de la mañana y 10 minutos, en la radio donde estaba antes, ya me permitía decir que era un suicidio. Y da la sensación de que, como se han producido los episodios, y dado que uno de los primeros intentos de quienes se desbarrancan inmediatamente hacia la infamia fue dejar abierta la puerta de un asesinato, dado que había tal custodia y que la puerta estaba cerrada por dentro, las contingencias mencionadas hasta el presente no pueden alimentar otra hipótesis, da la sensación, que la del suicidio. Bueno, ese mismo día desde Mitre, no sé si está por ahí, me respondían, salió Bonazo incluso a decir de dónde salió este investigador o algo por el estilo. Después vamos a hacer un recorrido un poco más amplio. Me acuerdo que vino un canal de Israel a preguntarme, los tipos se quedaron en una sola pieza cuando dice, se ve que terminaban todas las notas así, crimen o suicidio. Digo, suicidio. Siempre la evidencia era un suicidio, porque lo que no han querido reconocer y lo que han pretendido tapar permanentemente es que Nisman tenía motivos para suicidarse. Él estaba saliendo todo mal, no solo lo habían abandonado los espías, su exmujer, a nombre de sus hijas, le decía cualquier cosa desde Europa. Estaba metido en cuentas completamente raras, como después se demostró. Toda su vida era un desquicio, era un verdadero desastre, un gran estafador de la causa a la que había abordado, con toda la protección y todo el dinero que el gobierno, el Estado argentino le daba para que hiciera la investigación. Y además, si en la serie de Netflix aparece Estiuso, lo primero que habría que decir es que ese conflicto, si querés bien entre comillas, de intereses con el gobierno de Cristina, nace a partir de la disolución de la CIDE en diciembre. No es un dato menor para olvidarlo. A partir de allí, todo el conflicto, y la venganza es tirarte un cadáver arriba del escritorio. Yo creo que fue un crimen y no un suicidio, es mi opinión personal. Si esto fue un crimen, es un magnicidio. No porque Nisman fuera un jefe de Estado, pero sino porque estaba denunciando a una jefa de Estado. Yo creo que no hay seguridad jurídica para ningún argentino en este momento, para nadie. Cualquier periodista puede ser objeto. Si es un fiscal que estaba a horas de declarar y lo matan en estas circunstancias, cualquier argentino está en peligro. Y me parece muy inmoral lo que hace Víctor Hugo Morales, para decirte sinceramente, me parece de una gran inmoralidad que se ponga en criminólogo de cuarta, digamos, cuando en realidad lo que es el funcionario oriental de este gobierno, se ponga en criminólogo de cuarta para decir... Ese era Bonazo, en Mitre, ya estaba, digamos, armada la acción de terror por la cual el que pensara que era suicidio no lo podía decir, porque recibía este tipo de ataque. Por supuesto también los periodistas de Mitre, acto seguido que yo había dicho que era un suicidio, sí, como el tiempo se ha encargado de ir demostrándolo de una manera muy pero muy fehaciente, empezaba lo que ellos hacen. Por eso es que cuesta tanto opinar contra el sistema. Te hacen esto, te persiguen de esta manera. Mirá lo que están diciendo, lo que estaba diciendo este hombre, que alguna significación tuvo en alguna etapa de la República Argentina. No es cualquier cosa Bonazo. ¿De dónde salía Bonazo con ese enojo? Salía a favor de ese establishment que lo abrazaba justamente en el servilismo que él le pudiera prestar. Una cosa terrible. Raúl Colman dice en estas horas, en página 12, titula, Entre el supuesto equilibrio y las primicias, 5 reflexiones sobre el documental de Nisman en Netflix. Escuchar las 2 campanas, dice en uno de los títulos, puede ser una trampa cuando se trata de hechos indudables, porque este es el juego perverso de Netflix para poder hacer la serie y juntar el dinero que se habrá llevado el tal Webster, una cosa por el estilo, que hizo la serie que no sirve absolutamente para nada. Porque el único programa que vos podés hacer es aquel que demuestre fehacientemente que se trató de un suicidio. Y tenés 80 caminos para recorrer y hacerlo. Pero como al establishment, a Clarín, Nación, a la gente de la derecha, a sectores de lo que llamamos la justicia, eso no les conviene, no les convendrá nunca. Lo que hace Netflix que es ir por la mitad del camino y dejar abierta una cosa que cuando vos mirás, yo miré nada más que el último capítulo anoche, te das cuenta que ellos saben, están haciendo el programa, la serie, desde el lugar de quienes conocen. Dugan, el autor del libro La muerte de Nisman o algo por el estilo, dijo que él conversó con estos tipos que lo entrevistaban
y que se dio cuenta que ellos sabían perfectamente que era un suicidio, pero no se pudieron animar a trabajar para eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahí está la gran pregunta, porque la producción es de 2017. La gran pregunta es por qué esto no se vio antes o durante el proceso electoral. Después de la noticia hacemos un análisis de lo que dice Raúl Colman, porque me parece que además Stoppelman trae un poco de humor sobre el tema Nisman. Las escenas que nadie vio porque las cortaron del documental de Nisman. Buen día, Stoppelman. Buen día. ¿Te podés creer que está la escena en la que Patricia Bullrich cuenta cómo ella piensa que lo suicidaron a... Esto que van a escuchar ahora está en Netflix. Vos sos Netflix. Se espera de vos algo portentoso. Claro, así andan mintiendo con lo de Lula, con todo lo que hicieron en Brasil. Así dan vueltas por el mundo. Así tienen una serie sobre Panama Papers que no se da en la Argentina, no se ve en la Argentina, no sé cómo es que hacen, cómo pueden hacer para que no se vea en Argentina Panama Papers. Es una cuestión técnica muy fácil. ¿Ah, sí? Sí. Y evitan que se vea acá. ¿Y por qué evitan que se vea acá Panama Papers? Porque lo mencionan a Macri. Entonces, es una cosa de locos lo que hacen. Es decir, vos no podés creer en nada. Es un mundo muy desagradable, por eso está bien que esté gris y que llueva. Es un asco, porque todos estos tipos, lo único que andan buscando, nunca la verdad. Nunca el crecimiento intelectual de la gente, nunca la ilustración de las personas, siempre movidos por intereses, viles intereses, porque no está mal en el mundo del capitalismo que vos quieras ganar dinero, pero ganarlo decentemente. Esto de Netflix es una indecencia total, pero es una indecencia porque no dice nada. Mirá lo que tiene el metido en la serie. ¿Lo mataron? Mira, llegué 10 minutos tarde porque estaba mirando una serie que se llama Tirador, y que hay una escena donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así, y de golpe una persona totalmente cubierta tira un violín y lo hace suicidar. Pero yo no puedo decir, es la justicia. ¿Qué decir Netflix con esto? ¿Por qué pone esto? Yo no podía creer, mira, con esto, con el sketch de Intratables, cuando Estiuso llama para discutir con Moreno Campo, que no se entiende qué era lo que estaban diciendo, porque no tiene además ninguna relevancia, como Moreno Campo trataba de explicarle a Estiuso, y eso que tiene que ver con lo que estamos hablando. Ahí tenía razón Moreno Campo, que aparece en la película largamente, no diciendo nada que sea un aporte a la verdad, a sí mismo, o a su pertenencia a un establishment, puede ser. Con esto, mirá, ella, Patricia Bullrich, diciendo lo que acabamos de escuchar, el programa Intratable, la declaración de Moreno Campo y un poco de Estiuso, poniendo caras para responder más que palabras, y muchísimo del atentado a la AMIA, con memoria activa en el momento que va a declarar, con Malamud cruzando la calle, la siguen con una cámara y de repente aparece Malamud, que le preguntan, ¿usted tiene algún interés en esto? El interés que tengo es la verdad. Con esto hicieron un espectáculo pretendidamente televisivo. Estoy muy indignado con esto. No se nota. Porque uno piensa, che, con todo lo que tiene, ¿no pueden hacer un día algo que sirva? Algo que sea útil, algo que se parezca a una verdad. Nunca. Qué conflicto que tiene el mundo con la verdad. Hay una economista y política venezolana, Judith Valencia se llama. En Venezuela hubo del 17 al 19 de diciembre un encuentro antineoliberal. Te digo lo que dijo sobre Netflix. Atentos al juicio de los jóvenes, las series de Netflix, entre algunas La Casa de Papel, son series acondicionadoras de opinión pública. Por supuesto. Pero toda la vida. Claro, bueno. ¿Cuánto hace que Torfman escribió cómo leer al Pato Donald? En esa época no nos dábamos cuenta. Ahora, ¿cómo mirar a Netflix? Bueno, esto es lo que está diciendo, que Netflix acomoda con los mismos algoritmos que acomoda Facebook, que acomoda, porque dice, ¿para dónde va la opinión pública? Yo voy para ahí. Lula ladrón, el mecanismo. ¿Se entiende? Digo, está preformateada la historia. La ficción es otra historia. Pero siempre contado de acuerdo al establishment. Y el establishment es embajada de Estados Unidos gravitando junto con los medios de comunicación dominantes en cada uno de los países. Eso atroz lo que nos hacen. Es un horror. Y hay que defenderse. Miren nada más que el último capítulo. Con eso alcanza para ver
que no tenían nada, no tienen nada, porque si no el remate de la película no es James Bond tomando un café en una confitería. No termina así James Bond. Es penoso. A mí me da mucha pena, además, porque algunos colegas hasta se han permitido decir, no, está bien hecha. ¿Qué está bien hecho? Que tienen buena edición, que le ponen una música de suspenso a cualquier persona que va caminando y de repente esa misma persona aparece hablando. Eso lo hace cualquiera. Mire, cuando ustedes vean la película, si ustedes no son capaces de hacerlo con el entrenamiento que tengan cinematográficamente, le daría un poco la derecha a Netflix. Pero si el ciudadano común siente que es capaz de hacer eso que está ahí, es porque no tiene ningún valor artístico.